Nuestra predicación es lo que se llama una predicación expositiva. Es decir, nosotros vamos al texto y el texto mismo es el que nos va dando luz de lo que dice el mismo texto. Y vamos juntos. Aquí tratamos de no ser unidireccionales, es decir, el único que habla no soy yo. Todos juntos vamos a ir en medio de la Biblia, porque la Biblia es el testimonio de la palabra, porque ¿quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra y la Biblia testifica de esa palabra que es Cristo. A través de la Biblia vamos juntos descubriendo qué es lo que la palabra, lo que Cristo, lo que el Señor nos quiere decir hoy a nosotros. Entonces, el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? Cristo es supremo. El 31 estuvimos hablando de un tema acerca de Jesús y quién es Él y en dónde estamos nosotros establecidos y cómo Él es todo y nosotros estamos en Él, que es todo. Y después estuve comentando con algunas personas y fue muy bonito ver cómo esa reflexión del 31 trajo preguntas, trajo descanso, y creo que esa es la manera como el Señor nos va mostrando que tenemos que hacer un alto, no solo de un día, sino de algunas semanas, y ese alto que comenzó el 31 lo vamos a llevar por algunas semanas, y vamos a revisar, a reflexionar en algunos pasajes de Colosenses y de Efesios. Y les voy a contar algo bien especial. Para los que tienen Biblia de papel, no quiero menospreciar la Biblia en celular o de otra manera, pero es que aquí es más fácil verlo. Los que tienen Biblia de papel, por favor, abran Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses. Y es más fácil pues verlo cuando tenemos la Biblia abierta, pues lo entendemos. Si ustedes pueden ver, el capítulo 1 tiene algunos títulos. Les voy a leer las que están en mi Biblia porque pues cada uno tiene una versión diferente posiblemente. El primero me dice gratitud de Pablo por los colosenses, después Pablo ora por los colosenses. Después comienza algo muy especial, la persona y la obra de Jesucristo. Después Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Después viene la preocupación de Pablo a los colosenses, ¿por qué? Ya viene la respuesta, dice después Jesucristo, Dios Salvador y vencedor. Y después advertencias contra mandamientos de hombres. Y los primeros 4 versículos del capítulo 3 dice la meta del cristiano. ¿Qué pasa a partir del versículo 5 del capítulo 3? Ya viene, les voy a leer las primeras palabras, dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, etcétera, etcétera. Ya viene a hablar de la vida práctica del cristiano, pero la primera parte es una parte absolutamente doctrinal. ¿Por qué? Porque si la persona no entiende lo que le ha sido conferido por Dios, lo que es en Dios, como una persona nacida de nuevo, como una persona crucificada con Cristo y resucitada con Cristo, pues de nada le vale tener una vida práctica cristiana. Sería una vida moral, pero no sería el resultado de un nuevo nacimiento. Y vamos a Efesios porque son las dos cartas que vamos a tratar en estos días. No las vamos a tratar completas, solamente los temas doctrinales. Viene, y después del saludo en mi Biblia dice beneficios de la redención, después una oración de Pablo, la muerte habida por Cristo, en Cristo hay paz y unidad, el ministerio de Pablo a los gentiles, Pablo ora por los efesios, y a partir del versículo 4 comienza la vida en Cristo. Es exactamente la misma dinámica. Primero todo lo que es la parte doctrinal, para ahí sí comenzar a enseñarles cómo vive una persona que ha nacido de nuevo. Pero la primera parte no es para que nos aprendamos la doctrina, porque muchas personas saben doctrina, muchas personas conocen la Biblia, muchas personas recitan versículos y hasta
casi libros completos de la Biblia. La primera parte es para que cuando hemos nacido de nuevo y vayamos a estos textos doctrinales, nosotros nos demos cuenta de lo que Dios nos ha regalado en Cristo, de lo que Dios nos ha conferido, del sitio en que estamos cuando hemos nacido de nuevo. Y descubramos no doctrina, descubramos la vida impartida por Cristo a los que hemos nacido de nuevo. Y esto es maravilloso. Si ustedes se acercan a estos textos doctrinales, no para aprender doctrina, olvidemos esa parte, olvidemos que vamos a presentarle un examen a Dios acerca de la doctrina, sino pensemos y comenzamos a leer, como lo vamos a hacer hoy en un texto, y comenzamos a descubrir eso que ya es nuestro, esa herencia que ya es nuestra, eso que Él nos ha dado tan maravilloso. Ya no lo vamos a ver como un curso de doctrina, sino como la vida que ya nos pertenece, la salvación, la herencia que ya nos pertenece y que nadie nos la va a quitar, porque ya es nuestra cuando Él regrese y nos lleve por toda la eternidad. Entonces, ya dándoles un contexto de lo que vamos a ver en estas semanas, vamos a ir a la carta a los Colosenses, vamos a ir a una parte solamente. Pablo escribe la carta a los Colosenses desde la prisión en Roma. Esto es aproximadamente el año 61 o principios del año 62. Y es muy bonito ver cómo Pablo en estas circunstancias, en esta cárcel, esta foto es tomada hoy día, es un sitio turístico allí en Roma donde se puede ir a ver. Esa es la cárcel donde él estuvo. Cómo él escribe estas joyas maravillosas que nosotros llamamos doctrina, pero vamos a decirles hoy nuestra vida, lo que Dios nos impartió en Cristo, a nosotros los hijos de Dios. Dejándolo allí, entonces vamos ahora sí al texto, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. El capítulo 1, versículo 15, esto es en otra versión que es más fácil de entender de la que leemos nosotros acá, que normalmente, que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es el supremo sobre toda la creación. Ahora lo vamos a leer en la versión que nosotros manejamos normalmente, la NBLA. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y vienen las preguntas que resolvemos juntos. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Y eso lo decimos fácilmente porque la respuesta está allí. Pero ahora vamos a pensar, ¿qué crees que quiere decir esto? ¿Qué querrá decir que Cristo es la imagen del Dios invisible? ¿Sí? Sí. De un Dios que no se ve. ¿Alguien más? ¿De acuerdo? Bueno, ahora les hago una pregunta. Si ustedes van a ir de vacaciones y buscan en internet un sitio para ir de vacaciones y les pasan unas fotos del sitio, ¿verdad? ¿Esa foto es el sitio? Es una imagen del sitio. Pero es que ese sitio existe, o sea, es visible. Hay una piscina de la cual ustedes están viendo una foto. Hay una hacienda o un hotel del cual ustedes están viendo la foto. Hay, bueno, no sé, si van a un sitio con nieve, hay una montaña con nieve de la cual ustedes están viendo la foto. Es decir, es una imagen visible de algo visible. Pero aquí nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, vamos a pensar un poco más. Sí, claro, cuando la gente veía a Cristo, Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero tal vez no era solo eso lo que veía. Vamos a ver un texto que ya vimos hace poquito para Navidad, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre. ¿Quién es el Verbo? Cristo hecho hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la pregunta que les quiero hacer para que pensemos sobre la anterior pregunta es la siguiente. Juan contempló al Verbo hecho hombre. ¿Cómo lo describió? Le describió la altura, el color, los ojos, el color del cabello. ¿Cómo lo describió? Contemplamos su gloria. La gloria, ¿cómo dice? Y después dice, lleno de gracia y de verdad. Juan, que estuvo con Jesús hecho hombre, no se limita a describir su altura, su contextura, su salud, si tenía ojos verdes o negros, si su cabello era rizado o era liso. No, él vio, o sea, lo que vio de Dios va mucho más allá que simplemente su parte física, la gloria. Vio la gloria, no, cuando lo veía él percibía la gloria de Dios mismo y que estaba lleno de gracia y de verdad. Y mire el autor del sermón a los Hebreos, esto que escribe tan espectacular. El Hijo refleja el resplandor de la gloria de Dios y es la expresión exacta de su sustancia y sostiene las cosas por la palabra de su poder. Lo voy a leer únicamente hasta allí para hacer las preguntas porque tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué refleja el Hijo de Dios? La gloria de Dios. Eso es lo importante. Cuando las personas veían caminar a Jesús, no solamente veían un hombre, aunque si no lo conocían veían un hombre. Por eso lo atacaron, por eso lo crucificaron. Pero aquellos que lo escucharon y aquellos que pudieron reconocer quién era Él, vieron el reflejo de la gloria de Dios. Y miren, ¿qué expresa el Hijo de Dios? La substancia. La substancia. Entonces, para que nos llevemos hoy ya como primera conclusión de esta reflexión, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Él está la gloria y substancia de Dios porque Él es Dios. Cristo no simplemente es un ser humano muy especial. Cristo no es simplemente un hijo especial de Dios. Es la misma sustancia o substancia de Dios. Está en Él. ¿Ah? El sabor de Dios, la gloria de Dios está en Él. Sigamos con el mismo versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué entiendes al leer la frase primogénito de toda la creación? ¿Ah? Sí, gracias. ¿Ahí en esta versión dice? ¿Es de la otra vez? ¿Primogénito? Hay versiones que no dicen primogénito. ¿El qué? Rey de la creación. Imagen. Bueno, muy bien, me gusta que estamos bien. A veces la palabra primogénito nos lleva a la mente como que es el primero que fue engendrado, ¿cierto? Pero Jesús nunca fue engendrado. Jesús, ¿cuándo comenzó a existir? Desde siempre. No tiene un primer día. Él es anterior a todas las cosas. El verbo es anterior, el logos, la palabra, como dice Juan 1:1, es anterior a todo. Solamente que un día, por el plan maravilloso de Dios y para que nosotros pudiéramos estar en Él, se hizo hombre, pero no comenzó a existir ese día. Él existe desde antes de todas las cosas, no tiene principio, no tiene fin. Y esto es algo maravilloso. Mire, la eternidad no tiene que ver con tiempo. Nosotros nos imaginamos que la eternidad es un tiempo muy largo.
No, la eternidad es el eterno presente. Dios, Jesús, está por encima del tiempo y del espacio. Él es el eterno presente. Esa es la eternidad. No es un tiempo, no millones y millones de años, no. Es un eterno presente, fuera del tiempo. Esa es la eternidad. Y aquí entonces, obviamente, traje una pequeña ayuda. Primogénito viene del griego prototokos. Al referirse a Cristo, este texto está expresando su prioridad y preeminencia por encima de la creación. No indica que sea el primero en nacer. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: y es supremo sobre toda la creación. Por eso me gustó mucho las respuestas que dieron. Es el rey, es el superior, es el primero. Claro que sí, eso es. Primogénito quiere decir que está por encima. Cuando nosotros decimos el primer ministro, ¿es porque es el primero en ser elegido ministro? Es porque es el que tiene el rango superior. A eso se refiere, es el primero. Sigamos con Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Cuál es la relación entre Cristo y la creación? Ahí lo dice. ¿Cuál es la relación? En Él. Pero eso es lo importante. En Él. En Él fue todo creado. No, a veces nos imaginamos Dios creando algo allá. No, todo fue creado en Él. En Cristo Jesús fue creado todo. ¿Por qué crees que Cristo tenga esta relación con la creación? Él era antes, exactamente. Pero miren, perfecto, muchas gracias, buenísimas respuestas. Qué hermoso, estaba antes de la creación, todo está en Él, como Padre e Hijo. Pero recuerden que cuando hablamos de Dios como Padre, no es como un Padre humano, ¿no? La relación es mucho más grande, es mayor. La dignidad del Hijo es tan grande que nos tenemos que quitar de la cabeza simplemente a este hombre caminando por Galilea con 12 amigos, con unos discursos muy hermosos. Claro que lo era, pero es mucho más. Aquel hombre caminando por Galilea con sus 12 discípulos, con sus 12 apóstoles y otros tantos discípulos que lo seguían, es mucho más que simplemente un buen hombre o un enviado de Dios. Nada más y nada menos que la dignidad que tiene el Hijo como Dios verdadero, es la razón, causa, efecto, permanencia y destino de todo lo creado. No simplemente es un hombre que habla bonito, no simplemente es un hombre que hace milagros, no simplemente es un hombre que vino a la cruz, aunque todo eso es cierto. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Él rompe la historia de la humanidad en dos cuando viene? ¿Por qué en Él todo cambia? Porque la dignidad, voy a volver a leer lo que dice allí, que tiene el Hijo como Dios verdadero, es la razón, causa, efecto, permanencia y destino de todo lo creado. No simplemente es decir, sí, Jesús estuvo y nació como un bebé, que nos encanta porque aquí lo celebramos con mucho pompo, nosotros como iglesia, y celebramos la Navidad y nos encanta recordar la encarnación, y en Semana Santa recordamos que murió en la cruz del Calvario para pasarnos de muerte a vida. Pero todo eso es importante por esto, porque en Él está la creación, porque Él es la causa, efecto, la dignidad de Él es superior absolutamente a todo. Vamos a otro versículo que ya nos va aclarando lo que nos quiere decir Pablo en esta carta, en estos versículos. El versículo 18 dice:
Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y obviamente lo primero que tenemos que preguntarnos para entender este texto es: ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pero si ustedes acaban de descubrir conmigo la dignidad de Cristo, en quien está toda la creación, quien sostiene toda la creación, decir que también Él es la cabeza de la iglesia, eso no es cualquier cosa. Es decir, no es que, sí, hay una cabeza, e imaginarnos al Jesús de las películas y Él es la cabeza de la iglesia. No, es mucho, mucho más. ¿Qué implicaciones tiene esta frase? Que Él sea la cabeza de la iglesia. Que Él dirige a la iglesia. Hace unas semanas hicimos aquí un ejercicio que yo creo que fue muy diciente. Le pedí a una persona que tomara un ladrillo en su mano, ladrillo pesado, y que con toda la fuerza la lanzara sobre su pie. ¿Sí? Y le dije: lo vas a hacer cuando cuente 3. 1, 2, 3. Obviamente no lo hizo. Le dije: ya sé qué es lo que pasa, espérate un momento. Le hablé a las manos y le dije a las manos: vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo les dé la orden, ustedes van a lanzar el ladrillo contra ese pie, pero con mucha puntería, porque si no dañan el piso, que caiga directo al pie. Entonces les dije a las manos: listo, pónganse de acuerdo, ¿sí? Abrácense, anímense, ahora háganlo. ¿Lo hizo? ¿Por qué? Si las manos estaban de acuerdo. Porque las manos no actúan si la cabeza no manda. La iglesia, y desde luego aquí tiene que ver la iglesia local, pero también, sobre todo, la iglesia de Cristo, es decir, la suma de los hijos de Dios, no es un acuerdo humano. Nosotros no somos iglesia porque nos ponemos de acuerdo en una doctrina. Nosotros no somos iglesia porque nos ponemos de acuerdo en una manera de reunirnos o en un salón en el cual reunirnos. Nosotros no somos iglesia porque nos ponemos de acuerdo en qué vamos a cantar o en cuál va a ser el orden de un servicio o de qué manera vamos a enseñar. Somos iglesia porque pertenecemos a un cuerpo que tiene una cabeza. Y entre nosotros no hacemos acuerdos, simplemente obedecemos lo que la cabeza manda. Las manos no se ponen de acuerdo para lanzarle un ladrillo al pie. Las manos obedecen lo que la cabeza mande. Nosotros obedecemos lo que la cabeza mande. ¿Qué crees que señala la verdad bíblica? Cristo es el primogénito de entre los muertos. Muy bien. No fue el primero que murió, el primero que resucitó, pero si en el Antiguo Testamento creo que hay 3, si no estoy mal, 3 casos de resurrección. Entonces, no es el primero en resucitar. Además, el mismo Jesús resucitó a Lázaro y resucitó a la hija de la viuda de Naín. Recuerden, la palabra primogénito, ¿qué quiere decir? No, ya acabamos de ver la palabra primogénito, prototocos. El superior entre todos los muertos. Es el superior entre todos los resucitados. Él es nuestro superior. Más allá, los que hemos creído ya resucitamos. Ya hemos resucitado. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Solamente llévenselo para que lo piensen. Nosotros ya hemos resucitado. Nosotros un día vamos a dejar de respirar.
pero no vamos a dejar de vivir, que es diferente. Después, ese es un tema para otro día. Bueno, pero miren lo importante, es la cabeza del cuerpo y es el superior de los resucitados. ¿Qué implica esto? Miren lo importante que es esto que nos está diciendo Pablo. El Hijo es la cabeza y suprema autoridad de la iglesia. Por su resurrección abre la puerta para que los que están en Él resuciten con Él. Por eso nosotros, para poder vivir en Cristo, tenemos primero que ¿qué? Que morir. ¿Cómo nos matamos? ¿Nos suicidamos? ¿Y cómo nacemos nosotros mismos de nuevo? No podemos. Él es el que nos resucita. A través de la Biblia, que nos da testimonio de la palabra que es Jesucristo, Él, por la acción del Espíritu Santo, nos convenza de lo muertos que estamos, para que muramos a esa muerte y podamos resucitar con Él, pero sobre todo en Él. No somos nosotros los que vivimos, es Jesucristo el que vive, y porque Él vive y estamos en Él, es que nosotros vivimos. Fuera de Él no podemos vivir, es en Él. Él es la cabeza, Él es el cuerpo, nosotros estamos es en Él. Por nosotros mismos no pasa nada, y fuera de Él no pasa nada. Por eso la iglesia solamente somos los que estamos en Él. Vamos avanzando, que el mismo Pablo nos va abriendo esto que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. 19 y 20 dice: porque agradó al Padre que en Él habitara su plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Qué habita en Cristo? Lo dice, toda la plenitud de Dios. Todo estaba en Él. Por eso cuando Juan se refiere a Él, no se refiere a los ojos o al cabello o a la estatura, se refiere a la gloria de Dios. A eso es a lo que Él se refiere. ¿Qué hizo el Padre por medio de Cristo? Reconciliar. ¿Por qué había que reconciliar? Estábamos peleados, éramos enemigos. Recuerden que Romanos no lo dice. Nosotros nacemos en enemistad con Dios, nacemos enemigos de Dios. Pero, ¿yo qué hice? No, yo heredé la enemistad. ¿Ustedes recuerdan qué es lo primero que hacen Adán y Eva después de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí, pero ¿qué hacen? Se esconden. ¿Uno de quién se esconde? ¿Del amigo o del enemigo? Del enemigo. Dios no había hecho nada, pero ellos ya sabían que estaban enemistados con Dios, que se habían constituido en enemigos de Dios. Y hasta que viene el segundo Adán, Cristo, comienza esa reconciliación. Antes no. En todo el Antiguo Testamento no existe esa reconciliación, por eso hay una religión que apacigua la ira, pero que no lleva a reconciliación. Eso es maravilloso lo que nos está mostrando Pablo, lo que ya tenemos, lo que nos ha sido conferido a nosotros. Estamos en Cristo, vivos en Él, reconciliados con el Padre porque estamos en Él. ¿Por qué era necesaria la reconciliación? Bueno, ya lo contestamos. ¿Cómo logró esa reconciliación? Allí lo dice, por medio de la sangre de su cruz. Y recuerden que la sangre no tiene que ver con el líquido rojo, ¿no? Eso lo vimos el 31. Sí era un líquido rojo, obviamente. Pero si la sangre por sí misma
limpiara, las personas que latigaron a Jesús y se les salpicó sangre, les hubiera sido perdonados sus pecados. O los soldados que levantaron a Jesús en la cruz, o los que lo bajaron y se untaron de sangre, hubieran sido perdonados. ¿Fueron perdonados? No, porque la sangre por sí misma, si usted coge un poco de sangre de Jesús, si pudiéramos hacerlo en este momento, y se pudiera untar, ¿eso tendría algún poder? No, porque es la fe en o sea, la sangre no se refiere a la sangre, al líquido rojo. La sangre se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A eso se refiere la sangre, a que yo deposito toda mi confianza en que ese sacrificio es Dios mismo allí en esa cruz entregándose por mí. A eso se refiere la sangre, no es el líquido rojo. Porque podríamos sacar de ahí hasta doctrinas raras. Es ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. Entonces, miren esto tan maravilloso. En el Hijo habita toda la plenitud de Dios. Cuando estaba el Hijo allí, toda la plenitud de Dios estaba en Él. Todo. Porque Él es 100% Dios. Pero además, por medio del Hijo, por su sacrificio en la cruz, hay reconciliación con Dios. Nada que hubiera hecho cualquier ser humano podía pagar la deuda del hombre con Dios, del ser humano con Dios. Solamente que en la cruz del Calvario estuviera en quien habita toda la plenitud de Dios. Era lo único. Un sacrificio infinito es lo único que puede pagar una deuda infinita. Nadie más, solo Él podía pagar esa deuda. Una persona, por buena que fuera, por maravillosa, por generosa, por lo que quieran, allí en la cruz del Calvario no podía pagar porque es un sacrificio limitado, finito. El único sacrificio infinito es el de aquel en el cual habita toda la plenitud de Dios. Ya vamos terminando. Versículos 21 y 22. Antes ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo somos antes de ser reconciliados? Enemigos, y la Biblia es muy clara, nacemos enemigos de Dios. ¿Y cómo somos reconciliados? Por medio del sacrificio de la sangre de Jesús allí en la cruz del Calvario, por medio de su muerte. ¿Cuál es el fin de ser reconciliados de esa manera? Presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a ir a un texto que nos ayuda a entender esto, porque a veces lo vemos como algo un poquito como mágico, como un poquito místico, así como que yo hago esto y automáticamente esto. Sí lo es así, pero no es así como tan mágico como a veces lo entendemos. Mire lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que yo estoy seguro que todos acá la hemos escuchado alguna vez. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Eso es verdad? ¡Claro que sí! Dice que está en la Biblia es porque es verdad. Todo lo que está en la Biblia es cierto. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo alguien que es enemigo de Dios, debido a sus malos pensamientos y acciones, que fue lo que acabamos de leer en el otro versículo, ahora es presentado santo, sin mancha e irreprensible? Por la fe,
Sí es verdad, sí es verdad. Por medio de Cristo, para haber creído, sí es verdad. Pero, es decir, yo hoy abro la Biblia y digo, sí, sí creo en esto, y ya. ¿Mm? Porque murió y resucitó nuevamente. Perfecto. ¿Quién eres tú? Natalia. Es que son gemelas y siempre las confundo. Natalia. Exactamente, ¿sí? Un poquito más. Perfecta la respuesta, pero un poquito más. Cuando hay una fusión, ¿qué pasa? Cuando hay una fusión, ¿qué pasa? Se unen dos naturalezas, ¿cierto? Pero si nuestra naturaleza pecaminosa se uniera a la de Cristo, lo contaminaríamos, ¿cierto? Entonces no puede ser una fusión. Es más, estamos en Él, en Él. Por eso morimos y resucitamos en Él. Miren esto tan maravilloso, y ya con esto ya estamos terminando. Y por favor, si esto nos ayuda a descansar en lo que ya tenemos, en nuestra herencia, gloria a Dios, porque esto es lo más maravilloso. Miren, estamos en Él, ¿cierto? Este fue el gráfico que usamos el 31. Estamos en Cristo. Somos santos porque estamos en el Santo. No es porque seamos santos por nosotros mismos, es porque estamos en el Santo. Somos sin mancha porque estamos en quien no tiene mancha. Esa es la razón. Somos irreprensibles porque estamos en quien es irreprensible. Es decir, estamos en Cristo. Ninguna religión va a lograr esto. Ninguna denominación va a lograr esto. Ningún dogma va a lograr esto. No, es que yo nací en una iglesia cristiana y soy tercera generación. Eso no implica nada. Eso no tiene nada que ver. Has muerto y has resucitado en Cristo. Si es así, si estás en Cristo, ahora sí eres santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres una versión mejorada de ti mismo? No, Dios no nos hace mejores. Dios no nos hace mejores. Nosotros no somos hoy mejores que antes de conocerlo a Él, de antes de haber confiado en Él. Nosotros morimos y resucitamos en Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y allí es donde se va a ver el fruto. No porque yo me esfuerce por ser mejor, sino porque estoy cada día siendo menos yo para que Cristo se vea más en mí. Pero yo no puedo mejorarme a mí mismo. Yo no puedo levantarme cada mañana, aunque sé que muchas personas lo hacen y a veces funciona temporalmente con la programación neurolingüística y se miran en un espejo y dicen, tú eres el mejor vendedor, tú eres el más grande, tú eres el más fuerte, sí, yo lo soy. Eso funciona a veces por un tiempo. A algunos no les funciona ni por un tiempo. Pero lo que verdaderamente hace que nosotros seamos diferentes es que ya no somos nosotros, sino que estamos en Cristo. Cristo está en nosotros y esa nueva realidad que nos ha sido dada, regalada por Dios, se va haciendo verdadera y se va notando, y la van notando los demás. Y dicen, ve cómo has cambiado. ¿De verdad? ¿Porque estoy haciendo? No es porque estemos haciendo nada. Es porque cada día hacemos menos lo que a nuestro viejo hombre le gustaba y dejamos
que Dios, que Jesucristo vaya notándose más en nosotros. Somos santos porque estamos en el Santo. Somos sin mancha porque estamos en quien no tiene mancha. Somos irreprensibles porque estamos en quien es irreprensible. Y aquí terminamos con el versículo 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, nos tenemos que esforzar mucho para permanecer bien cimentados y constantes, para no movernos de la esperanza, del Evangelio. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer? Estamos en Él. Y más en el capítulo 2 de esta misma carta a los Colosenses, Pablo lo dice de una manera hermosa. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes han sido hechos completos al estar en Él, quien es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Cómo estamos nosotros? Completos. ¿Pero cómo? Porque somos en Él. En Él. Si nosotros somos los mejores asistentes a los servicios eclesiales, y somos los que más sabemos Biblia, y somos los que más servimos, y pertenecemos a 19 de los 15 ministerios que hay en una iglesia, y estamos detrás de la gente para enseñarles la Biblia, lo que sea, pero no estamos en Cristo, no estamos completos. Es más, ni siquiera somos salvos. Ni siquiera le pertenecemos. No existe nada que supla la obra de Cristo para que estemos completos en Él. No la hay. No nos la podemos inventar. Por 2000 años han tratado de inventarse sustitutos a la obra de Cristo. Llámense religiones, filosofías, sectas. Nada. Él dijo, consumado es, ya todo está pagado, no necesitan nada, solamente necesitan confiar en la obra mía allí en la cruz del Calvario, y ya, si realmente eso sucede, porque han sido convencidos por el Espíritu Santo, pasarán de muerte a vida, morirán a esa muerte que traen y resucitarán conmigo y en mí. Eso es lo que hizo Jesús. Para terminar, en Cristo permanecemos firmes y constantes en la fe. No nos movemos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. No fluctuamos porque no es por nuestras fuerzas. Sí, hay momentos difíciles, hay momentos que no quisiéramos vivir, pero si estamos en Cristo sabemos que Él tiene el control y que Él está sosteniéndonos, así como sostiene toda la creación. Cristo es supremo y estamos en Él. Amén. ¿Oramos?